Brat es una palabra que no tiene traducción directa al español. Es decir, si la buscan en un diccionario aparece, pero no llega a captar su esencia irreverente. Es como traducir punk. Nadie le dice gamberros a los Ramones, es punk y listo. Lo mismo pasa con Brat, la palabra que titula uno de los álbumes más importantes del 2024. Este disco se transformó en uno de los fenómenos más relevantes del año, ya sea por su campaña de marketing, la estética o los hits que dejó. Todo el mundo terminó hablando de este disco. La pregunta que surge es ¿cómo? ¿Cómo hizo esta artista inglesa para cautivar al mundo con un disco tan extraño pero a la vez recordable? De eso se va a tratar el video del día de hoy, donde intentaremos comprender cómo se gestó Brat y, más importante, quién es Charli XCX. Así que, sin más vueltas, pasemos al video en cuestión. Antes de seguir, aclaro que este video no lo estoy haciendo solo. Todo lo que es investigación y edición me está llevando Pikaway. La cantidad de material que había era demasiado trabajo para un solo youtuber, así que les recomiendo que la sigan en su canal de YouTube. Después, la parte de las opiniones personales son todas mías. Pueden hacerme saber su descontento en los comentarios. Habiendo aclarado eso, pasemos al video en cuestión. Se podría decir que la historia de Charli y la música inicia ya por el año 2000 en Cambridge, Inglaterra, cuando con tan solo 8 años, tras haber entrado en contacto con las Spice Girls y Britney, decide convertirse en cantante. Lo particular es que no estamos hablando de una niña fantaseando con ser estrella pop, realmente quería dedicarse a la música. Tan es así que a los 14 años sus padres le pagan tiempo en un estudio para grabar una serie de singles que posteriormente saldrían en MySpace, gracias a los cuales se contactan con ella para que toque en raves. Medio ilegal todo, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Sus padres estaban de acuerdo. Datazo, su nombre artístico era su nick de MSN. Según ha contado Charli, la anotaron con ese nick en una fiesta y quedó. El XCX significa besos, Charli besos. La cosa es que gracias a su popularidad dentro de las fiestas termina editando un lanzamiento no oficial llamado 14. El disco tiene varios elementos a destacar, como por ejemplo la portada, planeo imprimirla en algún futuro cercano. En lo que respecta a lo musical, hay canciones muy bien hechas, como por ejemplo Francesca, donde sobre una percusión agresiva describe a esta chica admirada y amada por todos. Prácticamente parece estar describiendo a una figura divina. También hay canciones pop muy bien escritas como Lucy, un track que con mejor producción musical podría haber sido un hit. Por otra parte, vamos a encontrar canciones medio experimentales como Machines, donde describe un futuro dominado por máquinas. Obviamente hacer esto a los 14 años es todo un mérito, eso está fuera de discusión. No muchas personas componen e interpretan todos los instrumentos de su álbum debut, pero no deja de ser un disco con problemas. Cuando hace canciones medio country se vuelve bastante aburrido. Por eso nunca tuvo un lanzamiento formal y quedó perdido hasta que alguien en internet pudo recuperarlo. Con eso dicho, el álbum muestra el potencial creativo de Charli, quien había demostrado una gran capacidad para moverse dentro del pop radial y el circuito de las fiestas no tan legales, gracias a las cuales entra en contacto con Atlantic Records y logra un contrato discográfico formal en 2010 para dejar los antros y ponerse a trabajar en el estudio. Su máxima inspiración en esta etapa fue el sello Headbanging Records, donde estaban artistas como Afi y Justice. Por fuera de los nombres propios, lo que atrajo a Charli fue el carácter colectivo del sello. Esta forma de pensar el arte la lleva a juntarse con productores como Ali Rek'Sai o Patrick Berg, con quien escribe su primer hit. Datazo, esta canción la escribió en media hora gritando palabras sueltas que le parecían cool. Al final terminó cediendo esta canción a Icona Pop porque no la sentía propia. En lo personal la entiendo, desde que salió esta canción la odio. Gracias a este hit, Charli empieza a generar algo de expectativa dentro de la prensa. Es por eso que, a modo promoción, en 2012 lanza un mixtape llamado Heartbreaks and Earthquakes, The Mixtape. Este es un disco claramente influenciado por el sonido de las raves, pero con una onda mucho más oscura y etérea. Es uno de esos trabajos donde van construyendo distintas atmósferas, como por ejemplo en So Far Away, un track con una aura onírica muy interesante. Incluso está Dreams Money Can Buy, la cual suena como lo que hoy llamamos lo-fi hip hop. Técnicamente esta canción la grabó con Drake, pero no sé qué tan oficial es ese remix. En sus canales oficiales al menos no está.
Aún así, no es de sus proyectos más atrapantes, más que nada por cómo están estructuradas las canciones, se sienten como ideas sueltas. Lo mismo aplica para el siguiente mixtape de su discografía, Super Ultra de 2012. Solo que acá me parece aún peor estructurado. Hay canciones que solamente son ideas interesantes sin mucho desarrollo, como Moments in Love. Si tienen intenciones de adentrarse en la discografía de Charlie, les aconsejo empezar directamente por su primer álbum de estudio, True Romance, de 2013. Este disco sigue la estética electrónica y oscura de los mixtapes, de hecho hay canciones repetidas, aunque hay una búsqueda mucho más radial, como por ejemplo en You, donde toma un sample de Gold Panda para llenarlo de sintetizadores etéreos. Sumado a estas grandes canciones como The Make Hand o What I Like, donde puede lograr una aura nocturna y fiestera. También me gusta Nuclear Season, donde describe el final de un romance de forma muy intensa, usando una estética entre retro y sci-fi. El principal problema del disco es la producción musical. Por momentos se torna muy ruidosa, al punto que puede llegar a cansar el oído, o al menos esa fue mi experiencia. Pero además hay canciones donde tomaron decisiones estéticas un tanto extrañas, como por ejemplo en Set Me Free, donde para el estribillo son los sintetizadores menos atractivos que podrían haber elegido. Hacen que el track se sienta innecesariamente dramático. Según ha contado Charlie, esta es una de las canciones que escribió a los 14 y no quedó muy conforme con el trabajo de la producción. Aún así, el disco sirve como carta de presentación. Sacando cualquier falla que pueda llegar a tener el álbum, se nota que Charlie era una artista comprometida con su obra y la música, algo que en un futuro le traería problemas. Se podría decir que es adicta al trabajo. La cantidad de música que hizo es increíble, mucha de ella ni siquiera salió a la luz, como por ejemplo un disco punk que grabó en 2013, pero lamentablemente lo borró. Esta personalidad la ayudó a convertirse en una celebridad de internet, llegó a protagonizar una publicidad de MySpace y hasta estuvo muy activa en Tumblr, donde interactuaba con sus fans. Para quienes no sepan, este sitio sirvió para promocionar artistas alternativos como Lana Del Rey, Lorde y Marina and the Diamonds. De hecho, en este momento la comparaban mucho con Lorde por su parecido físico y porque eran chicas alternativas entre comillas. Esto puede parecer un dato menor, pero es algo que le afectó mucho a nivel emocional. Generalmente, estas comparaciones eran acompañadas por comentarios medio nefastos sobre su cuerpo y cuestiones bastante desagradables que no viene al caso repetir, pero sí está bueno mencionar. La cuestión es que Charlie no tenía intenciones de convertirse en un artista de nicho. Uno de sus objetivos era llegar al circuito mainstream. Por eso empieza a colaborar con artistas mainstream del momento, como por ejemplo Iggy Azalea, con quien saca otro hitazo. Esta forma más comercial de pensar la música impacta directamente en su próximo álbum de estudio, Sucker, de 2014. Este disco me generó mucho rechazo en su momento, tal vez por haber estado saturado de este pop alternativo, fácil de emparentar con Tumblr o Pitchfork. Sin embargo, hoy en día le tomé mucho más cariño. Me gusta esa fusión entre pop colorido, power pop y punk, pero punk en un sentido literal. En London Queen usa el clásico hoy del punk inglés. Como podrán apreciar, es un trabajo influenciado por artistas como The Hives, Bow Wow Wow y Weezer. Sin ir más lejos, River Cuomo está acreditado en Hanging Around. Y para sumar estrellas del indie tenemos a Rodan de Vampire Weekend en Need Your Love. Lo que sí, hay cuestiones del disco que son injustificables, como por ejemplo las letras. La peor de todas es Break the Rules, donde dice no querer ir a la escuela. Es como la canción de Nicole Neumann, pero mejor producida y mejor ejecutada. No quiero estudiar, I wanna go home. Ahora bien, este disco es fundamental dentro de la discografía de Charlie porque está Boom Clap, uno de sus hits más grandes, canción que tal vez recuerden por Bajo la misma estrella. Más allá de la nostalgia que provoca escucharla, es una canción bien estructurada con melodías pegadizas. Tal vez en retrospectiva es la que peor envejeció de su discografía. Es un single bastante estándar que podría haber hecho cualquiera. Es más, teóricamente la hizo para Hilary Duff, pero el equipo de Hilary Duff la rechazó.
Gracias a este hit puede cumplir su objetivo de escapar al under y formar parte del circuito comercial, pero ahí es donde empiezan los problemas, dado que entra en una relación de amor-odio con la industria. Por un lado, quería ser parte del circuito, pero no quería perder ese componente experimental y refrescante que viene trabajando desde sus mixtapes. Acá es donde la historia pega un giro interesante, dado que a principios de 2015 conoce a Sophie y a A.G. Cook del sello PC Music, dos de las mentes detrás de lo que hoy llamamos hyperpop. La historia es más larga y compleja. Si les interesa, hice un video sobre el género y otro sobre Sophie, quien lamentablemente murió en 2021. Lo que nos importa a nosotros es que Charlie encuentre un grupo humano con una visión similar del arte, con quienes termina editando un EP llamado Vroom Vroom de 2016. Acá podemos encontrar ese pop exagerado que se mueve en la delgada línea del homenaje o la sátira, en parte gracias al tono burlón de la voz de Charlie, que se lleva muy bien con esos sonidos de otra galaxia que traía Sophie a la mezcla. De acá en adelante la historia se complejiza. En teoría, Vroom Vroom fue lanzado para anticipar su tercer álbum oficial. Este nunca tuvo un nombre, pero sus fans lo terminaron bautizando XCX World. En medio de la grabación, Charlie inicia una disputa con el sello. Para hacer corto el relato, los ejecutivos querían retrasar la salida por cuestiones de marketing y distribución. Frustrada con esta situación, Charlie editó un mixtape llamado Number One Angel a principios de 2017. En realidad es un disco, pero por cuestiones burocráticas y para acelerar su salida se lo llama mixtape. Cosas de abogados. En este disco, Charlie conserva algunos de los elementos pop de Sucker, pero con un abordaje mucho más rico en cuanto a la mezcla de estilos y la producción musical, como por ejemplo en 3AM junto a Moe, donde incluye guiños al pop latino. Después vamos a encontrar canciones más atípicas como Rock With Me, canción producida por Sophie, de ahí vienen esos sonidos extraños. Otro punto a destacar es que Charlie empieza a elegir con quién trabajar de manera estratégica, como por ejemplo en Lip Gloss junto a Cupcake, una rapera que en su momento no era tan conocida, pero hoy es mega viral en TikTok. O Baby Girl junto a Afi. Esta me pareció simpática porque Afi fue una gran inspiración para Charlie. Debo admitir que en su momento no me gustó para nada este mixtape, pero hoy puedo percibir el impacto que tuvo sobre la música actual. Los sintetizadores estridentes, los versos rapeados con una onda medio camp y las voces modificadas en postproducción son elementos muy presentes en el pop mainstream actual. Dato de color, el EP Fancy You de Twice tiene un sonido muy parecido al de este disco, por eso un track fue hecho por la mismísima Charlie. Mi teoría es que la llamaron para evitar una demanda, el parecido es muy llamativo. Pero volviendo a la carrera de Charlie. Tras la publicación de este proyecto, lanzó un par de singles para anticipar la salida de su tercer disco, como After the After Party, con Lil Yachty o Boys, una canción que ella no escribió, pero sí dirigió el video. La idea original era lanzar XCX World después de este mixtape, aunque por desgracia, antes de poder llegar a un acuerdo con la discográfica, alguien hackea a Charlie y filtra el disco. También filtra un disco que hicieron en un día con A.G. Cook, probando que efectivamente no paraba un segundo de trabajar. Este suceso le afectó anímicamente a Charlie, quien decide nunca más publicar XCX World. Hoy existen copias en internet, pero no son oficiales. Tras este confuso episodio, decide sacar otro mixtape en 2017 llamado Pop 2, un disco que hoy en día es considerado una obra maestra. En esencia se siente como una secuela de Number One Angel, o sea, conserva la mezcla entre pop radial y elementos art pop, aunque en este disco Charlie se para como una especie de curadora, es decir, armó un Dream Team del pop alternativo en función de lo que quería hacer en el disco. De esta forma tenemos grandes momentos como Backseat junto a Carly Rae Jepsen o Tears con Caroline Polachek. Después tenemos algunos himnos pop como Fembot con Dorian Electra y Mickey Blanco, o bangers como Egarit junto a Broke Candy, Pablo Vittar y Cupcake. También hay una colaboración insólita entre Kim Petras y Jay Park. No sé cómo llegó Jay Park a este disco, pero bueno, bien por él. Datazo irrelevante pero simpático, esta canción se volvió viral en cuarentena.
Con este disco en su catálogo, Charlie termina de ganarse el respeto de la prensa y el sector más melómano de internet. Por eso se aleja un poco de los estudios para ir de gira por el mundo. En este momento llega a compartir un tour con la mismísima Taylor Swift. Todo parecía indicar que Charlie estaba en el pico de su carrera, algo que cambia en 2019 cuando edita su álbum homónimo. Como bien indica el primer track del disco, Charlie estaba a otro nivel. Sin exagerar, este disco es considerado otra obra maestra del pop, dado que es capaz de mezclar su fascinación por la escena electrónica, el sonido de PC Music y ese componente radial que era metido en la música, como por ejemplo en Warm, donde hace una mezcla entre sintetizadores raros y un beat latin pop, o Gone, la cual cuenta con sintetizadores graves que contrastan con el tono de Charlie, que prácticamente parece un lamento. En esta etapa de su carrera vamos a encontrar canciones mucho más honestas e introspectivas, donde Charlie se anima a exponer emociones oscuras, como en 1999, donde desea volver a ese momento cuando se enamoró con la música. Por eso en los estribillos hay referencias a Britney. Otro aspecto a resaltar es que Charlie mantiene ese espíritu colectivo, por eso el disco está lleno de feats, los cuales nos dan momentazos como Blame It On You junto a Lizzo. No voy a nombrar a todos los artistas involucrados en este disco porque son muchos, pero uno de mis momentos favoritos es Click junto a Kim Petras y Tommy Cash. La mezcla entre hip hop y sonidos extraños es genial. Con este disco podría haber terminado la discografía de Charlie, o al menos tomar una pausa para procesar el éxito, pero no. Ella empieza a trabajar en otro álbum de estudio que debe pausar por la pandemia. Casualmente, durante la cuarentena queda encerrada con 2 managers y su pareja de ese entonces, lo cual le permite grabar un inesperado álbum de estudio, How Am I Feeling Now, de 2020. Lo primero que llama la atención del álbum es cómo usó este evento desafortunado en su favor, dado que aprovechó el encierro para compartir con sus fans el proceso creativo. Incluso dejó que tomen ciertas decisiones estéticas, más que nada para las portadas de los singles y los videos. En lo que respecta a lo musical estrictamente, ella retoma elementos del álbum anterior para llevarlos a un terreno mucho más oscuro y casero. O sea, sacando que estuvo obligada a grabarlo en su casa por obvias razones, el disco tiene un sonido mucho menos pulido y hasta se siente claustrofóbico, lo cual es usado para expresar esa necesidad de salir al mundo exterior, como por ejemplo en Pink Diamond. Me gusta que la letra sea prácticamente un mantra, pero gracias a los cambios en el instrumental va cobrando distintas interpretaciones. En una línea similar están Visions y Anthems, las cuales hablan de salir de fiesta y volver a tener contacto humano. Si tenemos en cuenta que desde los 14 vivía de fiesta en fiesta, es entendible lo mal que se sentía en ese momento. Con canciones así se nota que, a pesar del paso del tiempo, la música sigue siendo el terreno donde más cómoda se siente para exteriorizar sus emociones. Por eso también incluye tracks para narrar cómo se sentía respecto de su pareja. Un claro ejemplo de esto es Forever, donde cuenta que, si bien tiene una relación más que complicada, ella lo seguirá amando por siempre. Después en 7 Years da más detalles sobre esta relación un tanto tormentosa. Datazo, después del disco se separaron, razón por la cual nunca interpretó muchas de estas canciones en vivo. Una lástima, al día de hoy este sigue siendo mi disco favorito. Me gusta cuando los artistas pueden usar elementos electrónicos para expresar emociones de forma tan visceral y honesta. Es un disco que expone pensamientos oscuros que solemos ocultar. Luego de la salida de How I'm Feeling Now, Charlie empieza a reflexionar sobre su carrera. En parte, le molestaba un poco ser catalogada como una artista pop rara o alternativa. Ahí es cuando retoma ese proyecto en el cual venía trabajando pre-pandemia para hacer un álbum pop mucho más convencional. Así nace Crash del 2020. Crash es un disco complicado dentro de la trayectoria de Charlie, no porque sea malo, sino porque abandona el sonido experimental de sus trabajos más celebrados por la prensa para hacer música radio-friendly. Es más, el disco parece un homenaje al pop radial, solo así podemos explicar singles con una onda medio synth pop de finales de los 80 como puede ser Good Ones o New Shapes.
También está Bad For You junto a Rina Sawayama, donde rinde homenaje al two steps, un género medio de nicho en Inglaterra. Lo malo de este álbum es que brilla por momentos aislados. Es uno de esos trabajos que parecen haber sido pensados como una playlist. De esta forma, a pesar de ser uno de sus trabajos menos propositivos, se convirtió en un éxito económico, pero al mismo tiempo recibió reseñas bastante negativas, al menos por parte de algunos fans decepcionados con ella por abandonar el sonido experimental. Después obviamente se les pasó. En defensa de Charli, ella nunca quiso ser ajena al circuito mainstream, de hecho todo lo contrario, su plan era ser una estrella pop. Además, cuando lo sacó, su objetivo era poder lanzar algo sencillo para cumplir con el sello y finalmente abandonar Atlantic Records y convertirse en un artista independiente. Aunque después no se fue nada, con ellos empezó a trabajar en otra obra maestra del pop, Brat, de 2024. Brat es un disco lleno de contradicciones, pero no en el mal sentido, para que se entienda. Por un lado vamos a encontrar a Charli alardeando sobre su posición dentro del mundo del pop, como podemos apreciar en 360, el primer track del álbum. Otro momento de alardeo es Bondage, donde se ubica como fuente de inspiración de varios artistas. Por el tono del track se nota que no lo dice tan en serio, aunque esta afirmación es prácticamente un dato de la realidad. Efectivamente es una de las artistas más influyentes del pop. Esto va a contrastar con momentos donde, al igual que pasa en How I'm Feeling Now, vuelve a mostrarse vulnerable, como por ejemplo en I Might Say Something Stupid o Sympathy is a Knife, donde describe cómo no puede evitar compararse con otras mujeres. Incluso está So Why, un track que hizo tras la muerte de Sophie, donde expresa un fuerte sentimiento de culpa por no haber sido una buena amiga. Lo raro de este disco es que, a pesar de narrar situaciones complicadas, es capaz de sonar pop y comercial, como por ejemplo en Club Classics, un homenaje a toda la cultura rave o rewind, donde nuevamente desea volver a esa etapa de su vida donde todo era más fácil. En definitiva es un proyecto donde puede fusionar de manera magistral su fascinación por el pop mainstream, la electrónica y el pop alternativo. Por eso hay canciones que se volvieron recontra populares como Apple, temazos si me preguntan a mí. Y como si a este disco le faltara algo para ser aún más genial, el álbum está pensado como un loop. Es decir, no hay un cierre o un aprendizaje. Este ciclo de amor-odio respecto de su cuerpo, la industria y la música en sí es algo que parece ser una constante a lo largo de su vida. Cabe resaltar que, por fuera del mérito artístico, el disco se volvió viral gracias a una campaña de marketing meticulosamente planeada. Por un lado, participó con A.G. Cook y su novio de Boiler Room, ese lugar donde pasan música rodeados de gente. También mantuvo una presencia notable en TikTok, colaborando con actrices e influencers como Rachel Sennott y Julia Fox. Pero además hizo un vivo en TikTok de un evento al aire libre donde presentó canciones del disco frente a una pared con la portada de Brat. De esta forma, la estética era viral antes de que el disco exista. Hasta había un generador de portadas de Brat que se volvió medio meme. La cuestión es que el disco se transformó en todo un evento, de hecho se lo llamó Brat Summer o Verano Brat en español, dado que la promoción del disco duró todo el verano europeo. Por eso después se editó una versión deluxe de Brat con 3 canciones más, sumaba remixes épicos como Girls on Confusing Color o Guess junto a Billie Eilish, canción con la cual logró posicionarse primera en los charts del Reino Unido. Y con esto terminaría la discografía de Charli al momento de hacer este video. Basándonos en su historial, podría sacar 3 mixtapes mientras estamos editando el video o entrar en un hiatus de 2 años. No lo sabemos, solo queda disfrutar de este impecable catálogo. Y para ir cerrando, lo primero que despierta la trayectoria de Charli es admiración. Es más, su compromiso con la música resulta inverosímil. Si no fuese porque registró todo su recorrido, la historia de su vida parece inventada. Sin embargo, más allá del esfuerzo y el talento, lo que demuestra Charli es que la música popular puede ser compleja y que al mismo tiempo la música experimental puede ser disfrutada por un público masivo. Según dicta el sentido común, la música popular es esta cosa fácil de comprender y fácil de procesar, mientras que lo experimental requiere un mayor grado de complejidad que solo pueden acceder las mentes más brillantes.
brillantes. Lo que vemos gracias a Charlie es que este razonamiento es falso. Son distintas formas de pensar la música que no son necesariamente opuestas o irreconciliables. Cuando aparecen artistas capaces de transitar ambos mundos, nacen discazos como Brat. Y con eso voy a terminar este video. Primero le agradezco nuevamente a Picaway por ayudarme a hacer este video. La verdad fue un trabajo complicado. También se le agradece a los miembros del canal, la gente que mensualmente hace un aporte económico para que este canal exista, así como también quienes usan ese botón de gracias que tiene YouTube. Ahí pueden donar la suma de dinero que quieran. También se le agradece a la gente que comenta los videos, me sigue en Instagram, Twitter y todas esas redes sociales que andan dando vueltas por ahí. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.